Padre, gracias Señor por permitirnos estar aquí, por estar predestinado para este día y esta hora, estar en esta plataforma, mi Dios amado. Estamos aquí, Padre amado, en esta mañana te presento a nuestra maestra hermana Angélica Lazo, Señor. Que la palabra que ella trae a tu pueblo que está hambriento y sediento de conocerte, Señor. Que esa palabra haya calado en su corazón, que tú lo pusiste y haya obrado en ella, Señor, para poderlo traer a tu pueblo, que aquí esperamos para escuchar, Padre Santo y Dios de la gloria. Y que nada de lo que tú le hayas dado, ella le añade ni le quite nada, no le ponga nada a esa palabra venga de ti directo a ella. En esta preciosa mañana, Señor, úngela con aceite fresco, unge sus labios, con un carbón encendido en sus labios, Señor, para que cuando salga de ella, salga de ti, sea el Espíritu Santo a través de ella, trayendo esa palabra, lo que ella trae en esta mañana, ese rema que necesitamos y que cale en nuestros corazones, Señor. Prepara una tierra fértil para recibir lo que ella trae en esta mañana, Padre amado y Dios de la gloria. Bendícela de una manera especial. Bendice a su familia, Señor. Levanta un vallado de ángeles alrededor de ella que cuiden de ella, Padre amado y Dios de la gloria. Y en esta preciosa mañana nos preparamos para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, le damos la bienvenida a la maestra Angélica. Ella es parte de esta casa. Así que, maestra Angélica, es su tiempo. Los micrófonos son suyos, maestra. Es que estaba recibiendo mi café. Buenos días, muchas bendiciones del Señor para todos. Espero que hayan amanecido muy bien. En esta mañana vamos a compartir una enseñanza de la palabra. Y para empezar, meditando aquí en la palabra, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mirando nosotros aquí en hebreo podemos darnos cuenta que la misma palabra nos refiere que ella tiene dos características. Es viva y eficaz. La palabra es viva, es vida y nos infunde la vida del Hijo de Dios. Pero también es eficaz. Y cuando hablamos de la eficacia de la palabra, estamos hablando de que ella produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa y que alcanza el objetivo o propósito que tiene la palabra. Entonces, el tema de hoy es la utilidad de la palabra de Dios. Ella tiene un objetivo, ella alcanza el objetivo o el propósito. Esto lo vemos en Isaías 55, cuando el Señor dice que su palabra no retorna a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviado. Pero entonces el propósito de la palabra de Dios no es lo que yo crea que es el propósito de la palabra de Dios. Ella está plenamente establecido dentro de este maravilloso libro que el Señor nos regaló. Y cuando nosotros estamos en un estado y decimos, es que me siento estancado o estancada, es que siento que no estoy creciendo, es que siento que paso tiempo en la palabra, pero nada se produce en mí, me da sueño, me distraigo, suceden X cantidad de cosas menos que se ve un crecimiento en mi vida. Hay dos cosas que hay que decir. Número uno, el crecimiento lo da Dios. Y es en el tiempo de Dios, no en el tiempo en el que yo me pase ese crecimiento. ¿Me explico? Es que yo en un mes ya tengo que haber dejado de mentir.
es que yo dentro de un mes tengo que dejar de criticar del hermano. Es que no, los plazos no los ponemos nosotros, eso es en el tiempo de Dios. Pero viene la segunda cosa que les tengo que decir. Si bien es cierto, esto es establecido por el Señor, por el mismo Señor, no lo es menos que nosotros nos tenemos que revisar con qué intención estamos viniendo a la palabra. ¿Cuál es la intención? Porque de acuerdo al propósito o el objetivo de la palabra, es que ella hará en mí. Entonces, cuando yo llego a la palabra con la finalidad, como lo estamos viendo hoy en día en lo que se denominan las iglesias progresistas, yo vengo a la palabra para buscar prosperidad. Yo vengo a la palabra para buscar que me sane y que no me dé ninguna enfermedad. Yo vengo a la palabra para buscar positivismo. Yo vengo a la palabra para buscar una poción mágica, o sea, lo que dice Gálatas 5:19, que se conoce como hechicerías, que no es nada más y nada menos que son las pociones mágicas que nosotros estamos buscando en la palabra de Dios. Ahora esas cosas que se han metido pues a la iglesia del esoterismo y la cábala y todas estas cuestiones que se han metido en las iglesias que se conocen como las filosofías y huecas sutilezas de los que la misma palabra habla. Entonces dice Yajaira, para justificar lo que hago, sí, es que la palabra dice y así sucesivamente, no, o sea, la palabra en sí misma tiene su objetivo o propósito en la vida de Dios y está establecido ahí. Yo no lo tengo que adivinar, yo no lo tengo que suponer, yo no lo tengo que indiciar, ella está plenamente establecido ahí y el propósito de la palabra de Dios lo encontramos en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Acordémonos que el libro de Timoteo, o sea, la segunda carta a Timoteo escrita por el apóstol Pablo, es el testamento del apóstol Pablo, porque él mismo dice, yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Entonces, él le da instrucciones personales a Timoteo, su hijo en la fe, para que Timoteo pueda tener una vida espiritual fructífera como fue la vida del apóstol Pablo. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, y acordémonos que en ese tiempo la escritura no es como nosotros la conocemos, separada por libros, sino que venían en rollos, en pergaminos, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Hubo hombres que escribieron la escritura? Claro que sí, pero no fue inspiración de ellos, sino inspiración de Dios. Y útil, por eso el nombre de esta enseñanza es la utilidad de la palabra. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de qué, o sea, ¿cuál es la finalidad de esto? Que el hombre de Dios, y donde dice el hombre de Dios, quítele eso y póngale su nombre, sea perfecto. Y cuando la palabra habla de perfecciones, habla de madurez espiritual, para que usted y yo podamos alcanzar la madurez espiritual. Enteramente preparado, es decir, que no te falte nada para toda buena obra. Y cuando me hablan de toda buena obra, me tengo que devolver al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fue un versículo que a la pastora Jasmine, que está aquí, a quien amo y le mando un abrazo bien fuerte, y a la suscrita nos tomó 7 episodios del programa Compartiendo la Verdad para entrar en profundidad de esto. Entonces, las buenas obras, nosotros no vamos a poder estar preparados para esas buenas obras. Nosotros no vamos a poder hacer esas buenas obras sin la palabra de Dios. Si nosotros no estamos teniendo esa comunión con la palabra de Dios,
para que sea ella que me enseñe, que me redarguya, que me corrija y que me instruya, pero no me instruya en cualquier cosa, sino en justicia, ¿sí? Esto lo dice la versión Reina Valera 1960, lo que les acabo de leer. La Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje bíblico que estamos mirando, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Y aquí me detengo. Ayer en uno de los chats decía alguien que tenemos que preguntarnos qué es lo falso. Y yo le decía, no, sencillamente, yo no me tengo que preguntar qué es lo falso, sino quién es la verdad y qué es la verdad. Es la última pregunta que Pilato le hace a nuestro Señor Jesucristo, una pregunta demasiado profunda para el siglo I, donde proliferaban las corrientes filosóficas más que hoy en día, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Nosotros nos tenemos que preguntar quién es la verdad y qué es la verdad. Cuando entonces nosotros conozcamos quién es la verdad y qué es la verdad, todo lo que esté fuera de esa verdad, por sustracción de materia, se convierte en falso. Entonces, la palabra me enseña la verdad. La verdad es Cristo. Nos muestra a Cristo, nos revela al Hijo de Dios, nos modela a Cristo. Y para hacernos ver lo que está mal, no en Cristo, sino en nuestras vidas, dice aquí, lo que está mal en nuestras vidas. ¿Qué pasaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío? Cuando se estableció Israel como nación, que el Señor entregó las leyes, y dentro de los 613 ordenanzas que entregó las leyes de culto. El Señor estableció cómo se debía adorar o cómo el hombre debía acercarse a Dios, cumplir con la ritualidad. Estableció, dio lo que es el tabernáculo y con posterioridad lo que era el templo. Y lo que encontramos en la primera parte, ya sea del tabernáculo o del templo, es la fuente de bronce, ¿sí? O el lavacro donde los sacerdotes llegaban y se lavaban antes de ofrecer los sacrificios. El bronce representa lo que es la naturaleza humana, la pecaminosidad del hombre. Entonces, por eso se lavan ahí, porque cuando llegaban a la fuente de bronce, el agua, entonces era como un espejo que reflejaba que la naturaleza humana, y el agua que representa la palabra venía y lavaba a este hombre para ofrecer el sacrificio que debía ofrecer, porque tanto el animal que iba a ser sacrificado como el sacerdote debían ser lavados. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a Romanos 12, 1, 2, y dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, yo no puedo ofrecer yo me puedo ofrecer como sacrificio vivo, santo, agradable, cuando yo no tengo comunión con la palabra de Dios. Porque aquí me dice que ella es la que me muestra lo que está mal. Y si nos vamos a cómo se presentaba el culto o el ritual para adorar a Dios, vemos que lo primero que tenían que hacer los sacerdotes era lavarse. Entonces yo tengo que pasar por la palabra antes de ofrecer ese culto agradable a Dios, que es mi culto racional, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque la palabra es la única que me puede mostrar mi maldad. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza, tenemos la incapacidad de ver nuestra propia maldad. Yo estoy presta, capacitada, facultada para mirarle a usted su pecado. Se lo puedo señalar, se lo puedo escribir, se lo puedo discriminar. Mejor dicho, no me va a faltar ni una tilde ni una coma en su pecado, pero con referencia a mi pecado, yo estoy en incapacidad. Esa es la razón de ser por lo que el Señor Jesucristo en Mateo habla del juzgar a los demás. Y él cuando le dice, hipócrita, ¿por qué estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? ¿Por qué? Porque tenemos esta incapacidad de ver nuestra propia maldad. ¿Quién sí está legitimada en la causa para mostrarnos nuestra maldad? Este maravilloso libro, esta maravillosa palabra. Ella muestra lo que está mal en nuestras vidas.
Y no solamente me muestra lo malo que está en nuestra vida, sino que sigue diciendo el pasaje en la Nueva Traducción Viviente, nos corrige cuando estamos equivocados, que es la mayoría de las veces, sino todas las veces, y nos enseña a hacer lo correcto. Es decir, que cuando yo he corregido algo en mi vida, no lo he hecho porque yo me lo propuse, porque yo lo pude lograr, sino porque es obra de Dios a través de la comunión con su palabra y su Santo Espíritu. Dios la usa. ¿Para qué Dios usa la palabra? Para preparar y capacitar a su pueblo, quítele su pueblo y póngale su nombre, para que haga toda buena obra. En la versión Biblia amplificada traducida al español, este mismo pasaje que estamos hablando, es decir, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dada por inspiración divina y útil. ¿Para qué es útil? Para instruir, para convencer del pecado. Quien me convence a mí, la palabra dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es una obra conjunta. Yo quiero que entendamos algo. El Espíritu Santo no va a trabajar en usted si usted no tiene comunión con la palabra. Y si usted tiene una genuina comunión con la palabra por sustracción de materia, el Espíritu Santo va a trabajar en usted. No es que uno trabaje por un lado y otro trabaje por otro. Esto es conjunto. Usted no puede separar la palabra del Espíritu ni el Espíritu de la palabra. Entonces dice, para convencer del pecado, para corregir del error en el que estamos y restaurarnos a la obediencia, para instruir en la justicia. ¿Qué es esto? ¿Cómo me instruye en la justicia? Aprender a vivir, o sea, la palabra me da la metodología de aprendizaje a vivir de conformidad con la voluntad de Dios, tanto en público, porque en público podemos mostrarnos lo que llama la falsa apariencia de piedad, la apariencia de piedad, perdón, tanto en público como en privado, comportándose honorablemente con integridad personal y valor moral. Cuando yo tengo una genuina comunión con la palabra, yo no soy como los fariseos, que mostraban una cara en público, pero en privado eran. Tanto en público como en privado, yo voy a mostrar que la voluntad de Dios se está llevando a cabo en mi vida. Y por ende, como resultado, hay una integridad personal en mi vida y hay un valor moral en mi vida. A fin de que el nombre de Dios, o sea, su nombre y el mío, póngale ahí, sea íntegro y competente, preparado y enteramente equipado para toda buena obra. No seremos competentes para las obras que Dios preparó de antemano si nosotros no tenemos una genuina comunión con la palabra de Dios y no venimos a ella con la única intención que debemos venir. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que ella me enseñe, que ella me redarguya, que ella me corrija. Si yo no vengo con esa intención, sino que yo vengo con la intención de buscar los argumentos necesarios para señalarle el pecado a la pastora Yasmín, porque necesito argumentarle su pecado, pues entonces ella no es útil para eso. Porque yo vengo con un propósito o con una intención totalmente desubicada de lo que realmente establece la palabra de Dios. Dice la versión Biblia amplificada, edición clásica. Toda escritura es inspirada por Dios, dada por su inspiración y útil para instruir, para redarguir y condenar el pecado. En mí, no en mi hermano, en mí. Para corregir el error. ¿De quién? Mío. Y disciplinar en la obediencia. ¿A quién disciplina la palabra? Pues a mí. Ayer leía un post que colocaron que me gustó mucho. Dicen que es de Charles Spurgeon, pero no puedo decir que es de Charles Spurgeon porque no he leído eso entre los libros de Charles Spurgeon, que decía que la palabra no dice que el que a Dios ama enriquece, sino que el que a Dios ama disciplina. Y exactamente eso es lo que nosotros buscamos en la palabra. La disciplina de Dios para nuestras vidas.
para instruir en la justicia. ¿Cómo así? En una vida santa, conforme a la voluntad de Dios. Voluntad en pensamiento, propósito y acción. Razón por la cual el Señor Jesucristo decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire que él no se quedó, yo soy manso y humilde, punto final, de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que mi humildad y mi mansedumbre deben salir desde el pensamiento que yo estoy generando. Por esa causa, motivo y razón, es que Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada y su pensamiento y mi pensamiento es una cosa creada. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, esto lo veíamos en la clase del lunes, los que están en la clase del lunes en Jeter. Nosotros debemos filtrar nuestros pensamientos por la palabra de Dios. Filipenses 4:8 me insta, me ordena y me manda en lo que yo debo pensar. Entonces, en esto pensar en todo lo que es verdadero. Y yo anoche le decía a mi iglesia en el estudio de los martes, si mi pensamiento no es verdadero, o sea, no está acorde con la verdad, nunca va a ser digno de alabanza, que es la última cualidad que contiene Filipenses 4:8. Jamás. Si su pensamiento no contiene la verdad, jamás va a ser puro. Si su pensamiento no contiene la verdad, jamás va a ser honesto. Si su pensamiento no contiene la verdad, jamás va a ser amable. Si su pensamiento no contiene la verdad, jamás va a ser de buen nombre. Y mucho menos digno de alabanza. Porque decíamos en la clase del lunes que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Y dentro de los atributos incomunicables está que Él es el único que es digno de alabanza. Es decir, lo que me está diciendo Filipenses 4:8 es que el pensamiento que yo genero tiene que ser digno de alabar al Señor. Y para eso está establecida la palabra de Dios. Cuando yo genero un pensamiento, yo lo tengo que filtrar por la palabra. Tengo que ir a la palabra y mirar si ese pensamiento está acorde a la palabra de Dios o no. Y eso es lo que aquí me está diciendo esta versión, que la voluntad es en pensamiento, propósito y acción, a fin de que el nombre de Dios, o sea, su nombre y el mío, sea íntegro y competente, bien preparado y enteramente equipado para toda buena obra. Y vamos a ver aquí la versión El Mensaje. Dice así la versión El Mensaje. Cada parte de las escrituras es inspirada por Dios, cada parte, y útil de una forma u otra, mostrándonos la verdad, mostrándonos a Cristo, exponiendo nuestra rebelión. Quien expone nuestra rebelión es la palabra. Nadie más. No hay nadie más que exponga la palabra. Nuestra rebelión es expuesta por la palabra, nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra transgresión es expuesta por la palabra. Corrigiendo nuestros errores, entrenándonos para vivir a la manera de Dios. O sea, en el proceso de santificación, ninguno de nosotros puede decir que está en el proceso de santificación cuando solo coge la palabra cada 8 días para ir a la iglesia y ora cuando está en la iglesia. Porque la palabra es la que nos entrena, la que nos ejercita, entrenándonos para vivir a la manera de Dios. A través de la palabra, somos unidos, somos un cuerpo, somos unidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Esto lo dicen estas versiones. La palabra habla sola. No necesita que uno le ayude para nada. Entonces, cuando hablamos de utilidad de la palabra de Dios, estamos hablando de una cualidad de útil, lo que dice la palabra, que ella es útil. Entonces, ¿qué significado tiene útil? ¿Qué significa útil? De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, la palabra útil significa que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. O sea que la palabra de Dios
cuando dice que es útil, ella produce en el Hijo de Dios provecho. Produce en el Hijo de Dios comodidad. Por eso dice la palabra, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ella produce fruto. Es más, el fruto del Espíritu es de Gálatas 5:22 al 23. Y produce interés. Entonces, es que yo ya no quiero estar en la palabra. Es que la misma palabra produce el interés. Si tú dices que no quieres estar en la palabra, es sencillamente porque nunca has estado en la palabra. Has creído, estás autoengañado. Pero la misma palabra produce en nosotros el interés, la pasión, el anhelo de permanecer en ella. Quien no tiene ganas de estar en la palabra de Dios, porque nunca ha estado en ella. Eso es lo que me está diciendo esta definición. La palabra de Dios produce en el Hijo de Dios provecho, fruto e interés y la comodidad, la que le agrade hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, si usted no pasa tiempo en la palabra, ¿cómo Dios va a producir si es que en la palabra es que se revela? Y un hijo de Dios debe amar la palabra de Dios. Una vez que tuve la oportunidad de predicar en mi iglesia, yo les decía a mis hermanos, cuando un niño nace, una criatura pues nace, bebé, lo sacan del vientre de su madre, bueno, le cortan el cordón umbilical, los médicos pasan y lo limpian, le hacen unas cosas, le ponen unas vacunas, bueno, lo que hacen los médicos. Pero eso es en cuestión pues de minutos, no de horas ni de días, y se lo pasan a su mamá. ¿Con qué finalidad se lo pasan a la mamá? ¿Para que la mamá se tome una foto y la suba a Instagram? ¿O con qué finalidad se lo pasan a la mamá? Entonces decían, pues para que lo amamante, para que le pueda dar de comer. Exacto, para que le dé comer. El niño es llevado a una escuela, a un colegio o a una universidad para que le den un curso de cómo succionar el pecho de su madre. No, usted simplemente lo pone en el pecho y el niño hace lo que tiene que hacer para alimentarse, que es succionar ese pecho. ¿De dónde viene eso? Pues viene contenido en su información genética, viene en su diseño, viene en su naturaleza. Y el niño, entonces, la mamá lo coge, lo pone en su pecho y el niño empieza a alimentarse. Y después de que prueba la leche materna, si la mamá puede alimentarlo, no hay quien lo despegue. Lloran. Hay niños que tienen que dormir con el pecho de la mamá en la boca. Y si no puede la mamá alimentarlo, los médicos le mandan unas leches especiales y una vez le dan estas leches, los médicos hasta les ponen unos horarios para que los alimenten y antes de estos horarios los niños ya están llorando para que los alimenten. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, esta es una de las evidencias del nuevo nacimiento, usted debe sentir la misma necesidad que ese recién nacido. Y si no la está sintiendo, se tiene que preguntar si ha nacido de nuevo o no, porque la misma naturaleza nos está enseñando cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento. Y un niño nace y hay que alimentar. O sea, él no dice, no, pues que yo no quiero. No pueden esperar que yo cumpla por ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, o que saque la cédula para que me den alimento. No. Entonces, nos tenemos que examinar por ahí, porque quien ha nacido de nuevo sabe que no puede pasar un día sin tener comunión con la palabra de Dios. Usted no pasa, a no ser que usted ya programa un ayuno.
Pero usted, si no ha programado ayuno, usted no pasa un día sin desayuno, sin almuerzo y sin comida. Y si lo está pasando es porque usted de pronto está pasando una necesidad, una crisis económica que no le permite acceder a alimentos. O tiene alguna enfermedad como la angina que no permite el paso de alimentos. Pero si usted está económicamente bien y no tiene ninguna enfermedad, usted desayuna, almuerza y come y hasta toma onces, medias nueves, medias tardes y todo lo que se le atraviese. Pero usted sí puede pasar un día sin tener comunión con la palabra de Dios. Ah, pero queremos ser transformados, queremos hacer milagros, queremos ir a las naciones, pero nosotros no pasamos tiempo conociendo al dueño de las misiones y al dueño de los milagros. Entonces, para que vamos viendo, entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Sigamos aquí con nuestro tema. Dice Gálatas 5, 22 al 23, lo que les decía, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros estamos viniendo a la palabra y estamos teniendo constante comunión con la palabra, la manifestación del fruto del Espíritu se empieza a evidenciar en nuestras vidas. Porque esto es lo que ella hace. Esta es la utilidad de la palabra. La palabra útil viene del latín utilis, cualidad de poder ser usado, que sirve. Compuesta de útil, servir, poder ser usado, y el sufijo ilis, que significa posibilidad. El verbo latino útil, o sea, de donde viene la palabra útil, antes se conocía como oiti, que es vinculado a una raíz indoeuropea, hoy, que es llevar consigo, recoger. Antes se conocía como heit, que estaría presente en el griego antiguo, oiso, que significa yo llevaré, de donde tenemos la palabra que todos nosotros conocemos como esófago. Del griego oiso viene la palabra esófago. ¿Qué es el esófago? Cuando yo vi esto, yo me fui a buscar qué es el esófago y leí sobre el esófago. Y resumiendo, el esófago es el órgano encargado de conducir el bolo alimenticio de la faringe hacia el estómago. Cuando yo leí esto, yo me maravillé, porque lo que me está diciendo es que la palabra no solo es su alimento, no solo es su alimento, sino que ella misma se encarga de llegar a donde debe llegar. Y me dio risa, porque nosotros también utilizamos muchas veces esto. Voy a trabajar esta semana mis celos. Voy a coger todos los versículos de la palabra de Dios que hablan de los celos y los voy a memorizar, me lo voy a aprender, voy a meditar en ellos y está bien. Porque nosotros creemos que nuestra urgencia en ese momento es desarraigar de nuestras vidas lo que son los celos, o las envidias, o las disensiones, o los pleitos, o la lujuria, o la lascivia, o la fornicación, o lo que sea. Entonces, colocamos como prioridad desarraigar de mi vida los celos. Y trabajamos eso nosotros. Pero como Dios, de acuerdo a Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como Dios sí nos conoce, nosotros no. Entonces Él sabe que la raíz, el problema mío no es tanto los celos, sino que es un problema mayor. Y su palabra llega a donde tiene que llegar, a esas zonas oscuras que nosotros tenemos
y que no conocemos, porque es que nosotros no las conocemos, por la incapacidad que tenemos de conocer nuestro propio pecado, de señalarnos a nosotros mismos. Entonces, la palabra llega donde tiene que llegar. Por eso muchas veces estamos buscando un versículo bíblico aquí, un pasaje bíblico y terminamos en otro. Empezamos nuestra oración diciendo, el Señor, guíame porque quiero estudiar tal cosa, y terminamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la utilidad de la palabra. No solamente nos alimenta, sino que llega donde debe llegar a nuestras vidas. Por eso Hebreos 4:2 dice, y ella penetra hasta partir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Llegan nuestras coyunturas, que es donde estamos edificados. El pegante de la edificación del cuerpo son las coyunturas, sobre lo que estamos edificados. Al tuétano, que es la médula ósea del ser humano, y en la médula ósea se produce la sangre, y la sangre es la vida del hombre. Nos da vida. Ella llega donde tiene que llegar. Yo no limito la palabra de Dios. Yo no le pongo talanquera a la palabra de Dios. Yo no digo, no, no trabajes esto hoy en mí, trabaja tal cosa. No, 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 no. Es Dios en nosotros trabajando. Él nos dio su comida y este mismo alimento sabe dónde tiene que llegar. Por eso a veces vivimos situaciones que nosotros decimos, pero son muy repetitivas. Resulta que no es que sean repetitivas, es Dios trabajando en eso. Y no entendemos, pero esa es la utilidad de la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo aquí. Por eso me trajo a colación el esófago. A mí me encantó eso. No sé usted, yo lo disfruté muchísimo. Dice, ¿para qué es útil entonces la palabra de Dios? ¿Cuál es la utilidad de la palabra de Dios? Entonces, si volvemos al verso que estamos viendo, dice que para enseñar. Y nosotros somos muy prestos y muy dados a que yo voy a coger la palabra de Dios, voy a estudiarla y se la voy a ir a enseñar a la pastora Jasmine. Y está bien, sí, pero primero ella me enseña a mí. Entonces, yo siempre le coloco ahí, para enseñarme, para enseñarme. Ella me enseña es a mí que soy la que estoy teniendo comunión con ella. Ya con posterioridad yo comparto a los demás, les cuento a los demás, les doy a conocer, como le dijo el Señor a la samaritana, y le dijo el Señor al endemoniado Gadareno, ve y cuéntales. Eso es lo que nosotros hacemos, contar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Pero yo no puedo venir aquí a la palabra, es que necesito un pasaje, porque necesito ir donde Jasmine y decirle que ella está mal, necesito enseñarle. No, 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 no. Ella me enseña a mí para que yo dé testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces dice, para enseñarme. ¿Qué es enseñar? Es comunicar conocimientos. Miren esto. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Nosotros no tenemos los hábitos de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos el conocimiento de Dios. Nosotros no tenemos la experiencia de Dios. Y esto es lo que la palabra nos da. La palabra me da el conocimiento de Dios, de quién es Dios y de qué es ser Dios. La palabra me da la experiencia de vivir a Dios, de vivir a Cristo. La palabra me da la habilidad. ¿Para qué? Para que yo con denuedo pueda ir a predicar este evangelio. Me crea los hábitos de un hijo de Dios, que no es otra cosa que vivir en santidad, porque yo no los tengo, por naturaleza no los tengo. Por naturaleza, todo designio del pensamiento de mi corazón es solamente de continuo el mal. Eso lo dice Génesis 6:5, lo dice Jeremías 17 y lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Porque del corazón salen, y no vi que saliera de la dulzura, ternura, amabilidad, amor, empatía, confianza, nada de eso.
dijo, salen los homicidios. Y si usted y yo somos capaces de matar, somos capaces de cualquier otra cosa. Esta palabra enseñanza, que viene del griego didascalia, que significa la instrucción, es decir, la función de instruirnos. O sea, la palabra cumple la función de instruirnos y nos forma a la vez, o la información, nos da la información y ella a la vez nos forma, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de la palabra de Dios, ¿cuál es? De acuerdo a lo que hemos dicho aquí. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? ¿Ustedes cuál creen que es el objetivo de la palabra de Dios? El objetivo principal de la palabra de Dios no es otro que conocerlo a Él, que conocer al Padre, que Él nos transmita el conocimiento de Él. No es otro, o sea, no es que usted sea más bello, no es que usted sea más joven, no es que usted sea más rico, no es que usted tenga la vida longeva y que nunca se enferme, no es que a usted todas las cosas le salgan bien, no. El objetivo principal de la palabra de Dios es conocerlo a Él. Ese es el objetivo principal de esta maravillosa palabra. No hay otro objetivo principal. ¿Dónde encontramos esto? En Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice, así dijo Jehová. ¿Quién? Jehová, no el panadero, no el lechero, no el pastor, no el apóstol, no el líder, no el maestro, no el profeta, no el evangelista, no el alcalde, no el gobernador, no el presidente. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, la palabra me muestra lo que es la misericordia de Dios, que fue lo que tuvo con nosotros, el juicio de Dios y la justicia de Dios. Me lleva a entender, a comprender y a conocer esto de Dios para yo conocerlo a Él. Conocer sus atributos, conocer su amor, conocer su bondad. A esto me lleva la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿conocemos quién es Dios? ¿Conocemos qué es ser Dios? Y en la última palabra, en la última pregunta nos tenemos que detener. ¿Conocemos qué es ser Dios? Porque es que la razón del conflicto humano, no el conflicto de Dios, Dios no tiene conflicto con nadie, Él es Dios. La razón del conflicto humano es no poder entender qué es ser Dios. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios, con la predestinación y con la voluntad del hombre. No conocer ni entender quién es Dios y qué es ser Dios nos crea un conflicto entre estas tres cosas. La soberanía de Dios. Conocemos la soberanía de Dios, entendemos la soberanía de Dios. Aquí está la pastora Yasmin, y si ella pudiera, yo quisiera que, si puede, tiene el tiempo necesario, nos regale unos minuticos, si puede, y nos hable de la soberanía de Dios. Porque es que ahí está el conflicto suyo y mío. O sea, venimos a la palabra, pero hasta que nosotros no conozcamos quién es Dios y qué es ser Dios, vamos a estar en conflicto. No con Dios, porque Dios, como les digo, no tiene conflicto con nadie. No coge, como decimos nosotros, no coge lucha, no coge lidia con nadie. El conflicto es nuestro. Y debido a ese conflicto es que nuestras vidas están como están. Pastora Yasmin, ¿puede hablar?
Amén. Buenos días. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Para mí es un gozo poder estar aquí junto a mi amiga de mi corazón, Angélica María Lazo, gozándome lo que el Señor ha estado hablando con nosotros y reafirmando cómo es tan maravilloso que la palabra misma es la que produce en nosotros poder conocer a Dios, que es la razón principal por la cual Él nos ha dado su instrucción, conocerle para entenderle, como establece Jeremías 9 ahí. Eso para mí es como que el resumen, de verdad, el resumen de cuál es nuestro objetivo y para nosotros poder conocer la soberanía, que nada más le voy a dar, mire, una probadita, porque pronto vamos a estar hablando de eso en una serie, pero algo que me maravilla a mí de la soberanía de Dios. Bueno, primero, quiero saber de ustedes, ¿qué para ustedes es la soberanía de Dios? Antes de yo, ¿verdad?, decir nada. ¿Qué para ustedes es la soberanía de Dios? Escríbamelo en el chat. Vamos a leer un momentito lo que para ustedes es la soberanía de Dios para así poder saber en dónde están. Ok. Lau dice, ni hablo. Ay, Lau. Regina dice, la voluntad absoluta del soberano. Ok. ¿Quién más? Vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Quién más? El ejercicio de su supremacía. Uf. Angélica, estamos teniendo personas que están entendiendo. Vamos por ahí. Están entendiendo lo que es la soberanía de Dios. ¿Quién más me quiere compartir lo que es la soberanía de Dios? Que nadie hay por encima de Él. El absoluto total gobierno y control sobre todas las cosas, que puede hacer como quiera. Exactamente. Mire, la soberanía de Dios se circunscribe a que Él es el dueño autónomo, absoluto, que tiene la completa autoridad. Así que para mí es aún más allá de que Él puede hacer lo que Él quiere. Es que porque Él es dueño absoluto, no hay ningún otro poder mayor que el de Él. No hay absolutamente nada que pueda ejercerse por encima de él. Mira, desde el griego significa propiamente una figura de autoridad del amo que tiene completa jurisdicción. O sea, no es solo que él hace lo que él quiera porque él quiere, es que como él es el dueño, ¿ok? Podemos entender eso, que como él es el dueño, entonces él está ejerciendo la autoridad sobre lo que él es dueño. ¿Ve? Entonces, como él es dueño, por eso es que, y mira, este dueño no es un dueño déspota. Esto es lo que a mí me derrite delante de él. Este dueño es un dueño que quiere que tú y yo podamos experimentar lo que él es y que su instrucción, sus diseños dentro de lo que él es dueño siempre es para que tú y yo podamos experimentarle a él. ¿Puede ver eso ahí? Entonces, esto es para que nosotros, en lugar de que peleemos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me da aquello? ¿Por qué? No, no, no. Esto es más bien, Señor, sigue enseñándome tus diseños a través de tu instrucción, que es la palabra. Como hoy estaba tan magistralmente explicando la maestra Angélica, sigue tú, Señor, mi dueño absoluto, el que tiene toda la jurisdicción, el que yo por el pecado me alejé, morí por causa del pecado y tú enviaste a Cristo para regresarme a tu jurisdicción. O sea, podemos entender eso ahí. Y que por ende, por eso, en medio de lo que Él permite dentro de su soberanía, dentro de su autoridad, Él nunca deja de ser quien es Él y siempre es para que su reino sea evidenciado en nosotros y a través de nosotros. Así que le voy a dar esa probadita. Gracias, amada Angélica. Entonces, la pastora Yasmin ya nos explicó un poco sobre qué consiste la soberanía de Dios. Y yo le decía a la pastora Yasmin, porque hemos venido conversando sobre este tema,
¿Por qué se nos hace difícil a nosotros? O sea, dimos la definición, aquí la vimos, pero entonces, ¿por qué en la práctica se nos hace tan difícil y se crea el conflicto? Porque el conflicto no se crea en la definición, en la teoría, sino en la práctica. Ya va, Carmen, ya termino unos minuticos y te doy la palabra. Miremos eso, o sea, yo puedo definir la soberanía y lo hicimos en el chat, tranquilamente, pero en la práctica es que se crea el conflicto. ¿Por qué? Yo le decía, nuestro sistema de creencias, que lo hemos venido trabajando en los lunes, cómo se genera el pensamiento, la atención, cómo recibimos nosotros la primera información, de dónde se crean los pensamientos, los primeros pensamientos, los actos reflejos, como lo explicaba el doctor Colón en la clase de los lunes. Veíamos algo, nosotros estamos en la parte occidental, o sea, en el hemisferio occidental, y en estos hemisferios nosotros no tenemos monarquías, nosotros tenemos gobiernos democráticos. Entonces, dice que la soberanía, nuestras constituciones, para poder nosotros tener estos gobiernos democráticos, dice que la soberanía, o sea, lo que estamos viendo de Dios, reside en el pueblo, o sea, yo soy soberano. Y este es mi sistema de creencia, yo soy soberano. La soberanía reside en el pueblo, de quien emana, sale, surge, tiene su origen o causa el poder público. Es decir, las ramas del poder público, que es la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva, provienen de mí, entonces yo me conozco como el constituyente primario, y yo soy el constituyente primario, el pueblo es el soberano, y ellos, o sea, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, se denominan servidores públicos, y como su nombre lo indica, están para servirme a mí. No yo a ellos, sino ellos a mí. Esto está dentro de nuestro sistema de creencias. Por eso es que nosotros conocemos la teoría de la Biblia, pero no la practicamos porque nuestro sistema de creencia está movido por otras causas, que son nuestros sistemas de creencia. En las monarquías, el poder, el monarca es el rey. La autoridad suprema es el rey. No hay otra autoridad como él. Todo es de él. Todo el territorio, el poder sale de él. A él es que se le rinde cuentas. De él es que se depende. A él es que se le rinde el honor y la alabanza. Y todo está sometido bajo el imperio de ese rey. Entonces, a nosotros cuando nos hablan de soberanía, decimos, sí, Dios es soberano, pero inmediatamente le estamos haciendo el berrinche, le estamos haciendo el tantrum, como lo dicen, o la perreta, como le dicen. Inmediatamente, porque ahí entra el conflicto de nosotros. Entonces, para que nosotros vamos ubicándonos un poquito y entendiendo, realmente yo comprendo la soberanía de Dios, porque es que lo que hace la palabra de Dios es darme a conocer a Dios. Y cuando me da a conocer a Dios, lo primero que me muestra es su soberanía. En la antigüedad, cuando Dios se reveló a los patriarcas, se reveló como el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente. Y cuando le entregó o cuando llamó a Moisés y va a establecer la ley en Israel, se revela como el yo soy, la seidad de Dios. Entonces, ¿cómo creo yo que Dios se me ha revelado? O sea, porque Él es Padre, claro que sí, Él es amoroso, sí, pero Él es Dios. O sea, Él no es un Padre. Me permite un momento, ya termino que mi esposo me necesita. Él no es su padre como su padre terrenal, que usted con su padre terrenal hace lo que quiere. No, Él es Dios. Él es su padre, pero sigue siendo Dios. Entonces, permítame un momento, ya le doy la palabra a Carmen, que mi esposo me requiere. Permítame un momento. Bueno, estoy aquí de vuelta, que mi esposo me necesitaba, y ustedes saben que él es primero. Entonces, ahora sí, aquí dice Regina, y soy sincera, amada, cómo me cuesta someterme a veces a la autoridad de su gobierno, a la voz de su palabra soberana. Precisamente, eso es lo que está. Yo sé que me faltan 2 minutos porque ya vamos a terminar. No sé si me puedan programar para otra próxima clase porque apenas vimos la primera función de la palabra de Dios, el primer objetivo, y nos faltan varios. Entonces, precisamente eso es, o sea,
yo que estoy buscando, lo que yo les decía, yo necesito trabajar mis celos, yo necesito trabajar mi contienda, yo necesito trabajar mi envidia, yo necesito trabajar mi. No, usted necesita conocer a Dios. Eso es que así llegamos a la palabra. Señor, necesito, lo digo porque es que no lo estoy diciendo, es que fulano me contó que así lo hace. Dios me lo ha tratado a mí. Y eso tiene que ver mucho cómo estamos orando. Por eso aprovecho y hago una cuña comercial, no me la vayan a cobrar, los jueves en el canal de YouTube de la pastora Yasmin, Fundamentados en la Verdad Jesucristo. Tenemos un programa que se llama Compartiendo la Verdad a las 6 de la tarde, hora de la Florida y República Dominicana. Y en este caso vamos a tener la tercera entrega del tema Causas de Oración. Y eso tiene mucho que ver, o sea, su oración que sea, Padre, necesito conocerte. Padre, necesito que el Hijo me sea revelado. Padre, necesito que alumbre mis ojos del entendimiento. Esto es la oración suya. La oración suya no es, Señor, quítame los celos. Señor, quítame la envidia. Señor, quítame la disensión. Señor, quítame el pleito. Señor, quítame la contienda. Porque hasta que usted no se le revele el Hijo, eso no se le va a quitar. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Voy a terminar con este pasaje bíblico para darle la palabra a Carmen. No sé si tenga tiempo para darle la palabra a Carmen. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17 al 21. Esta es una causa de oración y esta debe ser su causa de oración y mi causa de oración. Para que el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire dónde lo sitúa Pablo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces su oración es, Padre, yo te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbra, Señor, los ojos de mi entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, para que yo sepa cuál es la esperanza a la que me has llamado, y cualquiera sea la situación o circunstancia que yo esté viviendo, que eso no me altere de la posición en la que estoy en Cristo. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Padre, que yo pueda entender la riqueza de la herencia que tú me has dado, porque soy heredera tuya y coheredera con Cristo Jesús. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo yo pueda entender y vivir el poder que habita en mí, que no es otro que tu Santo Espíritu, para entonces yo poder hacer tu voluntad, y que hacer tu voluntad me agrade, que yo pueda entender con los ojos iluminados, Señor, que no hay obstáculo alguno para que yo haga tu voluntad, porque así como resucitaste a mi Señor Jesucristo de los muertos, suelto los dolores de la muerte, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y los sentaste a tu diestra. Así mismo, Señor, ese mismo poder está en mí, para que nada impida, Señor, que yo haga tu voluntad. Esa debe ser su oración. Esa debe ser su oración. ¿Sabe cuánto se le va? 2 o 3 minutos. Siéntese y dígale, Padre, revélame el Hijo. Pase toda la vida en esa misma oración, hermano. Pase toda la vida en esa oración, porque es que necesitamos conocer al Padre. Necesitamos que Él nos dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. No que me quite los celos, la envidia, porque eso no va a pasar si yo no lo conozco a Él. Por eso le digo, no vengamos a buscar las pócimas, las pócimas aquí, la porción mágica. No, 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 así no funciona.
la primera utilidad de la palabra de Dios es que ella me comunica el conocimiento de Dios. Permítanos, bueno, si no hay preguntas, permítanos orar por usted. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Abba. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por el manjar y por ese maná que tú traíste y que tú siempre traes a través de tu hija Angélica Lazo. Gracias, Señor, porque tú has puesto en ella esa disposición de entregar a tu reino, Dios, de ayudar a tus hijos a que sigamos creciendo en tu palabra, a que muchas escamas caigan de nuestros ojos y podamos ser libres en tu verdad. Libres en tu verdad, Padre, para tu honra y tu gloria y edificación del cuerpo tuyo, del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que la sigas llenando de vida y de salud, Dios, para que ella siga ministrando tu palabra, para que ella siga enseñando tu verdad, Señor. Gracias por ella y por toda su casa. Mira su matrimonio, en tus manos está, Padre, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias por cada persona que está conectada. Gracias por cada mensaje directo, específico para cada alma que está aquí y para las demás personas que van a ver en lo adelante. Señor, bendice a cada uno de nosotros más y más, Señor, y que podamos militar en tu palabra, en obras, Dios, en acciones, y que nuestro enfoque sea el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, el conocimiento tuyo, Padre, y que tu soberanía, Padre, sea aceptada por nosotros en cada tiempo y en cada momento, Dios. Bendice cada persona en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.